Soy Ricardo Baruch. Yo soy Alan Fonseca. Yo soy Ángel Candia. Yo soy Kiko Bonilla. Bienvenidos a Sexcanda. Y muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Yo no sé, nunca sé a qué hora tú nos estés sintonizando. Qué bonito que yo sigo jugando a que esto es radio. Pues nada, bienvenido, bienvenide a tu bonito espacio de educación sexual, de chismecito, de chistorete, de todo. Yo soy tu tía Akikis B y la verdad es que ni me acordaba de cómo era este lugar, ni me acordaba de ninguna de estas personas, apenas los vengo topando porque además a mí el COVID me borró la memoria, se los firmo. Amigos, les extrañé tanto, no tanto, pero sí un poquito, ¿verdad? ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta de estar aquí en casa, tenía rato, ya varios episodios que no venía por estos rumbos y varios episodios que no hablábamos de lo importantísimo que vamos a hablar el día de hoy. De hecho, dice Ricardo que desde febrero del 2022, Febrero amigo. de 2022, ¡Qué o sea, oso! pareciera ya otra era que afortunadamente dejamos atrás, pero pues ahora, en aquella ocasión hablamos de promocionar la encuesta y esta vez vamos a hablar de los resultados de la encuesta, entonces estamos muy emocionados al respecto, pero pues sí, bienvenida Kiko, la verdad es que sí te extrañábamos por acá. Yo también estuve fuera algunos episodios, pero en el anterior sí estuve platicando muy intensamente en esta charla que tuvimos con Miguel Moguel sobre paternidades, maternidades no normativas, que la verdad es que nos hizo reflexionar un montón, pero pues ahora también tenemos un invitadazo que ahorita les decimos quién es. Pero ¿cómo están ustedes, chiquis? Hola, yo súper bien, qué gusto, me encanta venir, me encanta verte, Kiko. Ya sé, aparte nos vemos cuasi diario, güey. ¿Cuándo tenemos otra reunión? Luego nos echamos terapias de chismecito, de viaje en carretera. Entonces imagínate tú unas 3 horas de chisme, ¿verdad? 3 horas de chisme intenso, hablando de ustedes, ¿no es cierto? Bueno, pues qué gusto, ¿eh? Yo soy Alan Fonseca, otro jovencito de Sexcándala. ¿Y tú cómo estás, Angie, pues baby, estamos de princess? fiesta. De verdad estamos de fiesta. Hace mucha gente que no nos veíamos aquí les 4. Así que qué bonito. Ya ahora sí la señora Escándala nos levantó el castigo. Parece ser. Ya mucha gente me dice, oye, ¿sí es neta que los castigan? Sí. Claro. Sí, nos castigan. Nos amarran. Nos amarran. Nos dan Eso es porque tú nalgaditas. quieres. Sí, eso, Alan, era otra cosa. Oigan, hola a todas, todos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a Sexcándala. Yo soy Ángel Candia y de verdad, yo estoy muy contento porque traemos un invitadazo. Vamos a hablar, como decía ahorita, Baruch, de qué pasó con la Endisec. ¿Se acuerdan esta encuesta que la viste en todas partes? Sobre todo porque ahorita nos va a tratar de explicar un poquito, pero me enteré antes de que estuviéramos al aire, que estuvo compuesta por varias partes. Y una de las partes que viste fue esta versión en la que se hizo digital y muchas personas tuvieron acceso a responder la encuesta en redes sociales y un montón de cosas. Pues la viste, hoy te venimos a contar un poquito qué carambas encontramos, cómo lo encontramos y qué tanto sentido hacen estos datos que encontraron. Pero bueno, pues Preséntate, David, chiquis. ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, qué gusto estar con ustedes. Yo soy David Maravilla. Y bueno, finalmente se me hizo venir. Qué gusto. No, muchas gracias, David. Y bueno, David trabaja en el INEGI, que pues es, normalmente conocemos al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática por diversos ejercicios justamente de levantamiento de datos, como el censo que se hace cada 10 años, pero la verdad es que el INEGI hace muchas otras encuestas, muchos otros estudios, entre los que se encuentra la Endisec, ¿no? Entonces, platícanos tantito, David, qué es lo que haces en el INEGI y pues qué fue esta encuesta para quien no se acuerda de aquel episodio que tuvimos en febrero del 22. Sí, ya fue hace mucho tiempo. Bueno, yo soy David Maravilla de nuevo. Yo soy director general adjunto de Relaciones Institucionales. Es un nombre muy pomposo, pero en realidad lo que yo hago es ser la vinculación entre el instituto y los sectores. Y uno de los sectores que nos importa mucho atender es el sector social, como son los activistas, como son las personas que impulsan desde sociedad civil diferentes proyectos y difunden la información. Entonces, estamos justamente hablando hoy de la Endisec, esta encuesta nacional de diversidad sexual y de género. Fue la encuesta que se levantó en 2021 y 2022, que tenía que ver con la población LGBTI en México. Y en realidad la encuesta lo que hacía era que respondía a una demanda histórica que tenemos como comunidad, que es responder, pues, ¿cuántos somos? Porque realmente no sabíamos cuántas personas, cuántos integrantes conformaban la comunidad LGBTI más. Teníamos algunas sospechas, había habido pilotos previos de la encuesta, pero no es hasta el 2021-2022 que se levanta la Endisec y tenemos, como mencionaba Ángel, primero una encuesta
¿vale? Que es representativa en el ámbito nacional y estatal. Ahorita podemos ahondar en ello si quieren. Pero también tenemos otra cosa dentro de la sombrilla que es la INDISEC Web, que fue, digamos, un intento de levantar información adicional en una plataforma de internet con una orientación más de estudio de caso, más cualitativa. Más o menos esa es la INDISEC y de lo que vamos a platicar el día de hoy. Oye, y es que si quieres déjame empezar un poquito por ahí, David, porque creo que en la visión de la mayoría de las personas, y me incluyo, lo que alcanzamos a ver fue esta versión web, ¿no? Fue lo que se socializó justamente en febrero del 2022. Lo que se vino a promover fue esta versión para que la gente participara, invitarla a que participara en la encuesta, etcétera. Y entonces creo que y esto me ha pasado en muchas conversaciones que he tenido con gente que no necesariamente está informada en términos, y me incluyo, insisto, en términos de cómo se levantan encuestas y cómo se registran estos datos, pero creo que es importante aprovechar la oportunidad que estás aquí, pues cuando vimos resultados de pronto, quizás a mí, por ejemplo, dice, güey, nada más somos 5%, y luego me dice, pero pues somos muchos, o somos muchas, o somos... Y creo que mucho como en estas conversaciones, insisto, de café, porque hasta ahí llegaban, pues de pronto decíamos, pues claro, pues si se levantó en redes, pues ¿quién crees que va a contestar? Y entonces, además seguramente lo contestaron personas hetero. Entonces eso baja no sé, estadísticamente, no sé, no me dedico a estos temas. Pero entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito, para la gente que solo nos quedamos con esta idea de que se levantó en redes sociales, qué sí pasó? O sea, ¿qué sí se midió? ¿Por qué, en todo caso, es representativa la muestra? O sea, ¿por qué sí es estadísticamente significativa y representativa? Para que entendamos un poquito y sentemos un poco el lenguaje en común, para que al ratito que estamos hablando de lo que encontraron, pues sepamos que estamos hablando de datos que son confiables, que la gente que los podemos socializar, que los podemos compartir, y que no nos quedemos con esta narrativa de, no, pues es que fue en redes sociales, y pues ¿quién tiene acceso a redes sociales, no? Sí, no, es un muy buen punto. En realidad, primero que nada, qué bueno que podemos hablar de esto, porque yo sé que mucha gente no piensa las estadísticas como un tema divertido. Pero realmente, gracias por sintonizar o por escucharnos y poder hablar de esto. INDISEC fue un proyecto sombrilla, ¿vale? Y digo que es un proyecto porque tenía este componente de una encuesta representativa. Como ya decía Ricardo, el INEGI, Instituto Nacional de Geografía y Estadística y Geografía, tiene una cosa que se llama el marco geoestadístico. Y no os voy a aburrir mucho, pero el punto es que tenemos la capacidad de poder armar muestras representativas de las poblaciones, tanto nacional como estatal, para armar encuestas. Y la encuesta es representativa porque se levantó en aproximadamente 45,000 viviendas en el ámbito nacional, lo cual representó encuestar aproximadamente a 44,000 personas. ¿Vale? Entonces, esta muestra tan grande nos permitió obtener resultados nacionales y también estatales, en el ámbito estatal, ¿vale? Ese es por un lado, la encuesta es representativa, y luego también tenemos, como ya decía, el INDISEC Web, que fue realmente un intento más estudio de caso donde le permitíamos a las personas que se autoidentificaran, que se acercaran, digamos, al instituto y pudieran llenar por decisión propia esta información. Y aquí tuvimos, digamos, una participación nutrida de la comunidad, pero también de personas heterosexuales. Y nos permitió recabar información del miedo, la ansiedad, la ilusión, el gusto que le generaba a las personas que una institución del Estado mexicano estuviera finalmente recabando información sobre nuestra comunidad. Pero digamos, para responder esta opción, tenemos una encuesta, esta pregunta es una encuesta que es representativa, muy robusta, muy sólida, y la INDISEC Web, que fue la cuestión que se movió en redes sociales, que ustedes conocen, pero que no necesariamente los resultados que discutimos el día de hoy se derivan de ahí. ¿Vale? Buenísimo. Oye, David, a mí me encanta la cuestión del muestreo para hacer estas encuestas. Entonces, definitivamente, si hay alguien que tiene como la posibilidad, digamos, que de hacer este muestreo en cuanto a la geografía y a la representatividad, pues son ustedes. Pero también mi pregunta es cómo sucedía como tal el hacer el cuestionario, ¿no? O sea, llegaba el encuestador como en el censo, y si abría mi mamá, le decían, oiga, usted es lesbiana o tiene un hijo joto por ahí, o cómo era. ¿Se viste con tacones o con Claro, es falda? que suena bien absurdo, pero sí. No, Ay, sí. sí, ahora sí que, ¿cómo le hicieron? No, es una excelente pregunta, y quizás aquí un poco de comercial.
creo que la innovación en la metodología para Endisec, que también se nutre de otras encuestas que generamos o levantamos en vivienda con temas muy sensibles como violencia de género, por ejemplo, ¿no? Violencia en los hogares, pues ha generado que haya un reconocimiento internacional de este proyecto. Se nos ha acercado diferentes países, diferentes gobiernos, organizaciones internacionales para tratar de emular la metodología porque es bastante buena. En ese sentido, lo que hicieron los entrevistadores, usualmente tienden a ser mujeres, por cierto, por un tema de que tienen mayor habilidad para, digamos, simpatizar con las personas, es que se llegaba a los hogares y se le pasaba a la persona entrevistada un cuestionario con una tableta o con, digamos, impreso, pero creo que en este caso en particular fue con una tableta y se usaban auriculares, de tal manera que nadie podía saber las preguntas que estabas escuchando. No lo sabía ni siquiera la entrevistada o el entrevistador, y mucho menos si, digamos, te estamos entrevistando a ti y estaba tu mamá al lado, no había forma de que tu mamá supiera que te estábamos preguntando y que estabas respondiendo, porque además tú ibas eligiendo dentro de un cuestionario que no necesariamente traía las respuestas como tan visibles, ahí te iban indicando cómo tenías que responder, ¿no? Y en ese sentido, por eso es que se permite o se logra tener, o sea, lo que tuvimos y pudimos identificar una población, integrantes de la población mayor que otros ejercicios similares en la región. Más que en Colombia, más que en Brasil, casi lo doble. En total se identificaron 5.1 millones de personas que son miembros de la comunidad, que es más o menos el 5% de la población mexicana. 1 de cada 20 mexicanos es parte de una de las letras. Órale. Wow. No, yo ahorita lo que estaba pensando es qué importante, o sea, al final del día, pues las personas contestan desde su autonomía, desde lo que quieren y eligen cómo compartir, etcétera. Tenemos una cuestión de falta de educación integral en sexualidad, entonces habrá quien no sepa distinguir tal vez lo cis, lo trans, no binario, bisexual, pansexual. Entonces, como pienso, qué importante estos ejercicios, porque, por ejemplo, en muchos espacios educativos como los que compartimos de pronto con empresas, se nos pide la data dura, ¿no? Se nos pide ese número frío, pero confiable, que nos diga, lo siento, no lo digo yo, lo dicen todas estas realidades, ¿no? que necesitamos atender, etcétera. Pero es como que tenemos que hacer un trabajo en equipo. Estos ejercicios son importantes y hay que seguirlos fortaleciendo y cultivando, pero también tenemos una responsabilidad, pues, como sociedad, para seguirnos educando, para seguir construyendo un contexto en el cual las personas se sientan en la confianza de responder desde un lugar informado, desde un lugar autónomo y empoderado, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, digo, igual y me estoy adelantando en nuestro como guión, pero algo que a mí me brincó un montón fue, ahora resulta que todo el mundo es bisexual, resulta que varios hermano o hermana o hermana es bisexual y yo no los veo, ¿dónde están? Entonces hay como muchas cosas que sí me generan como un poco de cuestionamiento y me llevan a pensar, claro, es que hace falta un poco seguir nutriendo también, no nomás es párate y haz la encuesta, es cómo está la sociedad y las familias y las viviendas y las personas de preparadas y de informadas para poder, en consecuencia con estos ejercicios, pues nutrir y dar esa data dura y honesta, confiable que requerimos, ¿no? No sé si Cantinflé. No, pero déjame puenteártela como pregunta, que es un poco lo que decía, o sea, Baruch lo puso muy en ¿dónde está el niño con tacones? Pero yo eso lo dijiste tú. Bueno, bueno, pero Baruch tiene un hijo joto por aquí. No, pero puenteando un poquito lo que dice Kiko es, por ejemplo, digo, no sé qué tan conocimiento tan específico puedas tener tú ahorita en este momento, pero, por ejemplo, o sea, si la pregunta era, te identificas como, ¿cuál es tu orientación sexoafectiva, no? Y entonces a lo mejor te aparecía la L, la B, la G, no sé, etcétera, etcétera. Llegabas a un tema identitario, ¿no? Y cómo te identificas, si es persona cis, persona trans. ¿Qué, de alguna manera ustedes o el INEGI previó como una posible, o sea, a ver, te voy a explicar qué estás respondiendo, o dábamos por bueno que sabíamos que era lo que Sí. ¿Cómo vieron? No, eso? es una pregunta muy oportuna y muy pertinente, porque además eso supondría que la comunidad es una comunidad
homogénea y que todos estamos de acuerdo en qué significan las letras, Exacto. ¿no? Y que además en Ciudad de México conocemos todas las letras y las identidades y las orientaciones, y lo mismo en un pueblito de Yucatán, ¿no? O en Baja California. Y no necesariamente esa es la realidad. Uno de los problemas o los retos que se enfrentaron cuando estábamos haciendo la encuesta es esta diversidad, esta heterogeneidad. Y lo que se realizó es que por ahí del 2020-2021 hubo diferentes grupos de trabajo con activistas y con diferentes grupos que ayudaron a estandarizar cómo tendríamos que haber hecho la encuesta y qué tipo de conceptos tendrían que incluirse. ¿Son los mejores conceptos? No lo sé. Fueron los conceptos que se lograron operacionalizar, que pudimos meter en la encuesta y que, digamos, surgieron de un consenso, de un trabajo en equipo con grupos de la sociedad. Es cierto que potencialmente hay espacio de mejora, pero lo que comentaban es cierto también. Digamos, el gran acierto de la encuesta es que registramos que muchas personas que reportaron ser parte de la comunidad dijeron que a la única persona que le habían dicho que eran parte de la comunidad era el INEGI, que nadie más sabía más que el INEGI. Y eso es resultado de esta confidencialidad en cómo se levantó la encuesta, que la gente se sintió segura y que pudo como reportar que era parte de la comunidad. Uy, fuerte el aplauso. Qué bueno, gente. Sí, gracias. qué bueno que salieron. Yo quisiera hablar, a ver, un poco otra vez, regresando a este 5% que salió. En comparación con otros países, ¿cómo están los números en a lo mejor estudios que han sido igual de robustos que este? O sea, entiendo que es difícil contestar esta pregunta, ¿no? ¿Cuántas personas LGBT hay en un país? ¿No? Esto está cañón. Y además en un país como México, que definitivamente pues tenemos la comunidad de la Ciudad de México, pero pues la comunidad de Puebla, la comunidad de bla, 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 está cañón. Entonces, pero a lo mejor en otros países que tienen mayor apertura, que a lo mejor son más pequeños, que a lo mejor tienen, que a lo mejor sus, no sé, tienen más posibilidades de contestar estas preguntas como de una manera más informada. ¿Qué resultados tienen y se parecen sus números con los nuestros? Es un buen punto. Lo que pasa es que las encuestas de diversidad sexual son un instrumento novedoso en el mundo de la estadística. No es que haya tantas para compararlos. Regionalmente en América Latina, Colombia tiene una encuesta similar, un ejercicio que podría compararse con INDICEC. Ellos encontraron, si no mal recuerdo, una población como de entre 2 y 3% de su comunidad. Por eso en INDICEC les llamaba mucho la atención que tuviéramos casi lo doble, ¿no? Pero efectivamente una cosa que les llamó mucho la atención es esto que estamos platicando, ¿no? Todos lo que se tomó, los procesos que se tomaron para poder asegurar la confidencialidad. Entonces, como tal, hacer una comparación directa es bien complicado. También es complicado hacer, digamos, una línea de tiempo porque es la primera vez que levantamos una encuesta así. La encuesta nacional de discriminación del INEGI también tiene módulos que, digamos, trabajan con la comunidad para temas de discriminación, pero no va a esta profundidad, ¿no? Lo que sí es cierto es que quizás ha habido un movimiento muy grande en el ámbito internacional para que este tipo de preguntas se incluyan en los censos de población. Es lo que muchos activistas, muchas asociaciones están empujando. Una respuesta que el INEGI le ha dado a estas demandas es que no necesariamente es lo más pertinente por lo que decían. Por la seguridad. Exactamente. No son tamales, pues. No le puedes llegar a preguntar a alguien, oiga, en su casa hay 5 personas, 3 son menores de edad, ¿cuántos son? O bueno, tienen 17 años, ¿cuántos son LGBTI? ¿No? ¿Quién puede responder a alguien por ti respecto a la identidad o a la orientación? No necesariamente. Y por eso es que se está optando por una encuesta especializada. ¿Sí? Claro, y a mí me pareció que... o sea, como que siento que aquellos que hemos venido trabajando estos temas desde hace mucho, de repente nos quedábamos con esta cifra que daba Kinsey hace, no sé, 50 años, de que aproximadamente el 10% de la población podría ser LGBT, ¿no? Sí, famoso. Lo cual... O sea, estaba basado en una mera aproximación y que pues diversos ejercicios alrededor del mundo nos han dicho que no necesariamente es el caso. Y que además creo que aquí en México ha sido a veces un
tema de percepción, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si yo vivo en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, digo, ay, no, Claro. el 5% son bien poquitos. Pero si yo vivo en Fresnillo, Zacatecas, voy a decir, no manches, 5% es muchísimo, ¿no? Entonces también estas burbujas que de repente existen en nuestro país, ¿no? Y que también por las cuestiones sociales, pues no es tan fácil salir del closet. Pero sí quisiera regresar a lo que preguntaba Kiko hace rato, porque resulta que entiendo que estos 5 millones, el grupo más grande son de bisexuales, ¿no? Que además, o sea, como que pareciera que en la discusión pública están un poco perdides. ¿Dónde chingadas están? Ajá, pero que pues resulta que son un montón. O sea, creo que lo más interesante de la encuesta es un lema que tenemos y es que las estadísticas visibilizan. No los vemos, no vemos a la gente no trae un letrero que dice soy bisexual, ¿no? Sí, pero las deberían. estadísticas están ahí y nos permiten conocerla. Efectivamente, la población que se identifica como bisexual es prácticamente la mitad de toda la población LGBT Madres. de México. Que es aproximadamente 2.3 millones de personas, ¿vale? Ahora, claramente también tiene un tema ahí de la pirámide etaria de cómo se distribuye la población. El 50% de la población LGBT en México tiene entre 15 y 24 años, ¿vale? Entonces, ciertamente, a medida que avanzamos hacia arriba en la edad, ves cómo las personas se identifican cada vez menos como parte de la comunidad. La razón de esto no lo tenemos claro en el instituto porque no es nuestro mandato hacer ese tipo de preguntas. Tenemos hipótesis, tiene que ver quizás con un cambio generacional, tiene que ver quizás con procesos de apertura, de democratización, de cambio social que te permiten, siendo una persona más joven, reconocerte de otra manera, también de educación. Para poder autoidentificarte tienes que tener el background o los estudios para saber que eres no binario, para saber que puedes ser bisexual y no descartarte. Sí, nombrarte requiere una formación. Exactamente. Entonces, bueno, o sea, la gente, digo, las personas existen, los bisexuales, eso de que no existían ni son un mito, pues la Indisec lo que hizo es que destruyó ese mito, posiblemente. Oye, y de ese dato, no sé si lo tengas a la mano, pero ¿qué tantas personas, cuántos son hombres, cuántas son mujeres? ¿Lo tienes más o menos Es un buen proporcionalmente punto. o no? Efectivamente, no tengo el dato exacto, pero creo que sí hay una distribución bastante equitativa. No es 50-50, no 50-50, perdón, pero potencialmente hablemos de 53-47. Cargado hacia como hombres, Potencialmente mujeres. Sí, justo, o sea, mi pregunta va, digo, esto es otra vez al chile, joder. Sí, gente. sí, así tu análisis cualitativo, así. Aquí está. Porque estaría bien interesante eso. Sí. Se las envío de tarea porque no lo tengo aquí No, hombre, no te desagregado, pero sí, tengo la impresión de que sí es más o menos mitad y mitad. Wow. Otra cosa que me llamó mucho la atención cuando vi los resultados cuando recién se presentaron era el tema de los estados, porque hay estados donde pareciera que son un montón y hay otros donde casi no hay, ¿no? Entonces como que... ¿no? Era uno de los que creo que estaba medio más... No me más acuerdo, abierto. pero dinos a dónde hay que irse a vivir para ¿Dónde va a estar la comuna? ¿Dónde el Grindr me ¿Dónde va a está- sonar más así? No está la fiesta, mejor. A ver, bueno, lo que pasa es que claramente la encuesta lo que identifica es que claramente en los estados donde hay más población hay una población LGBT y más mayor, es lo más normal, ¿no? En cuanto a poblaciones de número totales. Ujú. Entonces, los 3 estados con mayor población son Estado de México, Ciudad de México y Veracruz. Lo que es realmente interesante es cuando hacemos más bien el ratio del total de la población en proporción a la comunidad. Y ahí sí vemos estados que tradicionalmente identificamos como conservadores o que no pensamos que están en el radar de la comunidad por diferentes cuestiones y vemos que hay una presencia fuerte de la comunidad, ¿no? Y el primero es Colima, después Yucatán y Querétaro, ¿no? Y ahí sí vemos que 8% de la población es LGBTI, o sea, autentifica. Y vienes Pues vámonos a las vendimias. A pasearte con tu batón. Oye, por ejemplo, digo, no te quiero agarrar en curva, pero tienes, o sea, estados como muy conservadores, tipo Bajío y así, o San Luis, Guanajuato. Eso te iba a decir. ¿Tú quieres saber qué pasa en San Luis? Porque no, a ver, en San Hablemos Luis, de San en San Luis Luis. algo le ponen al agua. No, sale, mira, De verdad. así Hablemos de del manera. elefante en la sala. San y es Luis San Luis. Potosí, 6.4% de la población es LGBT. 6.4. Sí, Es que o sea, yo sabía, arriba de la población. algo le ponen al agua. Nuevo León, Glitter. 5.2, Aguascalientes, 7.3, 7.3. Guanajuato, 4.3. Ok, ahí ya bajó. Pero no lo sé. A ver, Tabasco, Chiapas. Tabasco tiene 6.2. Muy bien. Pero, por ejemplo, Ciudad de México, 4%. Oh, wow. Y Yo no entonces- pensaría que aquí hay Exactamente. mayor concentración. Claramente hay más población total
pero en proporción a población, solo es 4%. ¿Vale? Entonces, efectivamente, y tiene que ver con lo que mencionamos. O sea, finalmente, muchas personas no salen del closet por diferentes razones, pero al INEGI les inspiramos la confianza. Les agradecemos muchísimo también siempre abrirnos las puertas. Les aseguramos que la información siempre está resguardada, anonimizada, y el instituto cuida bastante los datos personales. Entonces, cuando esto se vuelva a repetir o sean, digamos, partícipes de otros ejercicios, tengan la seguridad de que sus datos jamás van a ser, digamos, filtrados. Además, no preguntas nombres, no, sí preguntas cómo funciona eso. Un correo, ¿no? Eso es en las redes. Cuando te entrevistan formalmente en casa, a veces sí se piden los datos, pero de todas maneras lo anonimizamos y el instituto cuida bastante. Jamás dar datos ni de personas ni de empresas, ¿no? Sí. Oye, y digo, una de las cosas que me parece más importantes del hecho de que, digo, además de tener la cifra a nivel nacional, el hecho de tener el número en los estados, pues creo que también nos da muchas herramientas también para aquellas personas que estamos trabajando en favor de las leyes, las políticas públicas para nuestra población, de decir, oye, pues no somos tan poquitos, ¿no? O sea, digamos que si en Nuevo León son ¿qué dijiste? 4%, pues ya estamos hablando de uno de cada 24 personas de Nuevo León, entonces pues necesitamos que haya ciertas situaciones específicas para nuestra comunidad. Y eso la verdad es algo que no teníamos, ¿no? O sea, la verdad es que, digo, más allá de cuántos somos, la encuesta tiene muchísimos otros números que creo que son útiles justamente para este tipo de cuestiones. ¿Qué otros datos tienes por ahí que digas, bueno, esto podría servirnos? Pues primero que nada, un comentario. O sea, la información adquiere valor cuando los usuarios la utilizan. Porque recuerden que el INEGI no hace ni interpretación ni análisis de los datos. No les podemos decir si es algo bueno o es malo. Solamente les damos los datos de forma descriptiva que son, y depende de ustedes que le den el uso. Eso incluye empresarios, hacedores de política pública, activistas, ¿no? Entonces, esta pregunta es relevante porque creo que de lo más interesante es la parte de la población. Lo que mencionabas tú, el hecho de que el grueso de la comunidad sean personas tan jóvenes, te hace o te da una indicación de que requerías políticas públicas con esa orientación de la población. También el tema de la reacción de las familias cuando sales del closet con ellas, ¿no? Aquí lo podemos ver por orientación y por identidad transexual o transgénero, ¿no? ¿Qué vieron ahí? Sí, en realidad los resultados los podemos ver con una óptica, si quieren, positiva. Esto lo digo yo, no lo dice el INEGI. Les acabo de decir que no podemos decir si algo es bueno o es malo, ¿no? Pero bueno, si en cuanto a la comunidad lesbiana, gay, bisexual, el 86% reportó que su familia los apoyó cuando se iban de closet con ellos. ¿80 y pico? 86. No. Comunidad transexual, el 83%, que realmente no es tan diferente. Pero también encontramos que el 9% de la población LGBT, cuando salen del closet, las familias los obligan a ir a una institución religiosa, educativa, de salud, con el objetivo de corregirlos, que tiene que ver con todo lo de terapias de conversión, ¿no? Y eso incrementa al 13% con población transexual, ¿vale? Recuérdame, por favor, el dato. El primero con orientación, ¿cuánto es? Es 9%. 9 con... Ajá, y para identidad transexual, transgénero, no binario, Trans Plus, pues es el 13%. Hay estados donde esta incidencia tiene mayor, ocurre más. Ciudad de México es una de ellas. Ciudad de México, Yucatán, Estado de México, Chiapas y Jalisco son las 5 entidades donde vemos una prevalencia de este fenómeno en particular. Entonces, digamos, esa es una situación que está ocurriendo. También la salud mental es un tema muy delicado que encontró la encuesta. La población LGBT tiene un grado de estrés muy elevado. El 86% vivimos con alguna suerte de un problema de salud mental. Y lo más grave quizás, la mayoría es estrés, como el 83% o 80%. Lo más grave es la idea de suicidio. O sea, un miembro de la comunidad LGBT tiene 3 veces más pensamientos suicidas y desafortunadamente también intenta suicidarse 3 veces más que alguien que es, digamos, de heterosexual cisgénero. Si hablamos de comunidad transexual, estamos hablando de que casi 40% de estas personas tienen estas incidencias. O sea, aquí también vemos una oportunidad importante en cuanto a salud mental, ¿no? Oye, aquí déjame, me detengo un poquito. Gracias por traer estos datos, porque además esto es justo lo que decía Ricardo. O sea, esto es
la base de mucho el trabajo que hacemos todos los días y que justifica el que lo hagamos y incluso enfocar o redirigir esfuerzos. Pero si no me equivoco, en 2018 la Endosig, que levantó con APRED, con Secretaría de Gobernación, sacó el dato de que la ideación suicida o intento suicida, también había una disparada cuando se trataba de orientación sexual versus identidad diversa, pero andaba en 2018 lo que encontró el Endosig, si no me equivoco, para mujeres lesbianas estaba por el 51%, 52% de mujeres que habían pensado o habían intentado suicidarse en ese año, ¿no? Y ese número se disparaba al 80% cuando se trataba de hombres trans. Entonces, está cabrón, digo. No, yo me imagino que la metodología es distinta, me imagino que todo es distinto, lo que se buscaba era distinto y no tengo idea cómo sabrá el tamaño de la muestra y qué tan confiable sea, pero sí traemos aquí en el dato que nos das de 40% en temas de personas trans versus el 80% en el Endosig con hombres trans, y que mujeres trans y identidades no binarias estaban cerquitita por el 73% y para arriba, ¿no? ¿A qué crees que se pueda ver como esta diferencia tan grandota? O sea, híjole, la verdad es que no podría o no me atrevería a comparar la Endosig con la Endiseg en este tema en particular. Yo me quedo con que la Endiseg es autorreportada, ¿no? Entonces aquí es, digamos, han pasado 3 años, quizás no es tanto tiempo, pero en un ambiente un poquito más de confianza, sin tanta presión. Los resultados me parece que por cómo se levantaron son hasta cierto punto creíbles. Uh-huh. Digamos, lo que sí tenemos, que no sé si la Endosig lo tenga, es un poquito las razones detrás de por qué la gente piensa en suicidio, ¿no? O sea, ¿ustedes encontraron eso? Sí, eso sí lo recaudamos. O sea, por supuesto, 20% tiene que ver con problemas de orientación sexual, ¿no? Que es una cosa que claramente la población heterosexual no enfrenta. Otro 18%, 22% más o menos en ese rango, tiene que ver con problemas escolares. Cuando ese porcentaje es solo 8% aproximadamente entre comunidad heterosexual. Entonces, claramente un tema de tu experiencia durante el sistema educativo y el bullying y la exclusión que puedes quizás sufrir es lo que te lleva a tener este tipo de pensamientos. También problemas de pareja, pero ya tenemos ahí, digamos, una proporción similar a la población heterosexual, ¿no? Oye, perdón, acabo de googlear rápidamente y la Endosig fue exclusivamente en línea. O sea que le llegó probablemente a personas que pues tienen acceso a internet, que probablemente están conectadas en redes sociales o de alguna forma con otras personas que son de la comunidad. Entonces, digo, no estoy diciendo que necesariamente ese sea el motivo de la diferencia, pero definitivamente podría ser como cierta diferencia en cuanto a los resultados. Y para las personas heterosexuales, ¿cuáles son los motivos de ideas o intentos suicidas? Aprovecho para corregirme. O sea, en realidad problemas debido a orientación sexual e identidad de género en la comunidad LGBT que generan problemas, o sea, ideas suicidas, es 15%. Y es 0% para la población heterosexual. La razón principal por la cual la población heterosexual, digamos, tiene este problema es por problemas familiares y de pareja, claro, con un 63%. Uh-huh. ¿Cuánto, perdón? 63. Este porcentaje es 57 para los miembros de nuestra comunidad. Donde sí les había comentado que los datos el contraste es pesado, es en la parte de la escuela. 20% contra 8%. Uh-huh. Okay. Oye, ¿y qué pasa con el tema el tema laboral? O sea, porque también vi que había como algunos reactivos y que creo que también es muy importante porque, digo, aquí en Sexcándala hemos hablado mucho de pues la cuestión del trabajo, de la inclusión con las empresas, etcétera. Pero pues a veces se nos olvida que más allá de las empresas establecidas aquí en la ciudad, pues hay todo tipo de trabajos, ¿no? Desde tienditas en las pequeñas ciudades hasta, pues no sé, ¿qué hubo por ahí? Pues mira, en general un descubrimiento que tuvimos es que la población LGBTI más tiene una proporción menor que son económicamente activos, es decir, que están trabajando o están buscando activamente trabajo. Es pequeña, es como de una diferencia del 2% contra la población heterosexual. Pero a ver, tampoco es, digamos, en una hipótesis tan descabellado, porque recordemos que el 50% está en una edad muy joven, del 16 a 24 años. Potencialmente, idealmente, estás en la escuela.
en esa edad, ¿no? Entonces, que no trabajen activamente no necesariamente es sorpresa. Ahora, ¿cómo se distribuye o en qué trabaja la comunidad? Pues el 20% trabaja aproximadamente como en trabajos de apoyo o agricultores. Otro 18% más o menos son profesionistas, otro 16% son comerciantes, así se va distribuyendo. Lo que sí es un dato notable es que solamente menos del 5% de la población tiene puestos de liderazgo en sus organizaciones, públicas o privadas. Y eso creo que es un área de oportunidad que se puede, digamos, que le corresponde a los héroes de la información trabajar, digerir y hacer medidas, tomar medidas para fomentar esto. Ahora, digamos, en cuanto al maltrato o a algún tipo de discriminación que sufre la comunidad en el trabajo, pues sí, sufrimos más que, digamos, las contrapartes heterosexuales. Aproximadamente, esta información sí se obtiene de ENDISEC, porque también la encuesta de discriminación en ADIS tiene módulos específicamente para esto. Pero hablando de ENDISEC, lo que reportó la comunidad es que más o menos el 35% de la comunidad reporta haber recibido en el último año alguna suerte de discriminación o violencia en el trabajo, que pueden ser desde malos tratos, exclusiones, propuestas sexuales, cualquier tipo de maltrato, contra un 28% de la población heterosexual. Entonces sí tenemos una incidencia de violencia, de discriminación. Y de violencia tenemos casi 60% que la comunidad reporte incidentes de violencia versus 37% de la comunidad heterosexual. Entonces sí todavía hay un espacio de mejora que reporta la comunidad en el ámbito laboral. Oye, hay varios números que me gustaría rescatar, pero el primero que mencionaste de 20% de la población que se dedica a el sector primario, digo, me parece que es un grupo que estamos olvidando siempre, ¿no? O sea, porque como que no, con nuestra visión de repente de ciudad, pensamos que pues la mayoría de las personas LGBT estamos como en cierto tipo de empleos, que tenemos un cierto tipo de, incluso de estatus, ¿no? Económico, pero se nos olvida que también hay personas que probablemente están allá en el campo y están ordeñando vacas y trayendo la leche que te tomas tú con tu cereal, y no todos están necesariamente pues en trabajos, no sé, digamos que profesionales o de otro tipo. Entonces, me parece que eso también nos, obviamente sí para las políticas públicas, pero también para quienes trabajamos en estos temas, acordarnos que la diversidad que existe en la comunidad, en nuestra comunidad, también es tan grande como la de la población en general. Claro. Y además, no sé, cómo se entretejen todos estos constructos de género y que le colocan en una experiencia, creo, como más compleja. O sea, no quiero irrespetar las experiencias citadinas de las personas gays, pero perdón, pero allá en el campo, donde purulan por todos lados los machismos más horribles y violentos, porque pues sí, México mágico. Me imagino que puede ser como algo bien complejo, ¿no? Yo viví mucho tiempo en Yucatán y a menudo me ha pasado que, esto no tiene necesariamente que ver con esto, pero me lo traigo a la mente. Me ha pasado que personas me digan como, voy a Mérida, ¿dónde hay un lugar padre para lesbianas? No hay. Oye, ¿dónde podemos ir a ligar? A la buena de Dios, porque hay como 2, 3 antrillos y a ver si sí, y a ver si no, y a quien ligas resulta que está en el closet, entonces no puedes. Yo me topé a Vario, profesor, en antros gays, y llegaba el lunes a la universidad y nada más me hacía cara de por favor no le digas a nadie, ¿no? Entonces, qué fuerte, ¿no? Esto que nos dices, como hay tantas personas que ni por aquí, porque se nos ocurre que lo LGBT ahí en la zona rosa o aquí en ciertos espacios de la Roma, aquí en la... No, mi gente, allá en el campo, allá en Tapachula, allá en el norte. Allá y ahorita justo me acabo de acordar cómo en pandemia tuve por ahí un par de personas que se acercaron a pedir como este espacio terapéutico para conversar, porque de plano me decían, es que ni con mis compas, porque mis compas son cis-héteros y yo ni con ellos me puedo desahogar, ¿no? O empedar y llorar las penas de que extraño a mi güey. O sea, hasta como esas cosas que justo son un privilegio cis-hétero, ¿no? En todos los lugares de este país. Entonces, qué bonito, traigámonos más en la mente a toda la bandita que no tiene la cercanía con la experiencia de la ciudad y que está ahí también necesitando que se garanticen sus derechos, ¿no? Y sabes que una cosa que ahorita me así... No, o sea, me explotó la tacha de ni modo, pero es
La forma, o sea, ahorita hay dos formas de verla, ¿no? De ver lo que este dato, ¿no? Esta parte que decías, a ver, yo estaba en Mérida y dónde están, en el sentido de dónde están los espacios, dónde están, pero por otro lado, el dato que te está diciendo es que ahí están y que están en todas partes y que no porque no estén en un antro, no quiere decir que no estén. Y eso a la conclusión que te lleva es, sobre todo como mensaje a la población cis hetero, es: son tus hijas, son tus hijos, son tus hermanos, son tus hermanas, son tus colegas, es tu cuate con el que estás en el campo rodeando la vaca, güey. O sea, ahí estamos, pues, ¿no? Y triste el otro lado de la moneda, en el sentido de decir, ojalá y construyamos espacios seguros para que podamos algún día estar... visiblemente estando, pero esta otra cara, decirle, pues, güey, lo que pasa es que el que no me alcances a ver tú, o como sociedad, población LGBT, o como sociedad en general, no quiere decir que no esté. Exista. Estoy en tu casa, güey, convives conmigo todos los pinches días, no me estás viendo. Ese dato está... No le pegues a la mesa. No le pegas a la mesa. Me dijeron que no le pegas a la mesa. Perdón. Sí, y creo que pasa, obviamente con nuestra comunidad, pero también con otros grupos. O sea, pensaba en personas con discapacidad, ¿no? Que también, cuando vemos las cifras, o sea, hay también un porcentaje importante, pero pues mucha gente dice, ay, pues yo casi no veo personas en silla de ruedas. No, pues es que no hay las condiciones para que salgan a la calle, por eso no los ves. O no sé, yo no veo personas con discapacidad auditiva. No, pues es que no es como que se les note, ¿verdad? Claro. Y creo que pasa un poco acá, o sea, como esta idea de... tienes pues te ves machín si eres hombre, te ves femme si eres mujer, entonces pues de seguro no eres, ¿no? Cuando en realidad, como es el caso de los bisexuales, ¿no? Pues quizás no los vemos porque quizás no van a nuestros antros y no van con la bandera de la bisexualidad allá afuera. O no te dicen, porque hay muchos hombres gays que son bisexuales y que viven una vida predominantemente homosexual, y que nunca jamás en la vida te lo dicen, precisamente por la discriminación, por el no, es que están confundidos. Y creo que, bueno, no sé, también con las mujeres, ¿no? Pues, sí, claro. Aunque seamos un poquito más permisivos con la sociedad por la fantasía heterosexual, pero es lo mismo. Entonces, pues la orientación no se ve, la orientación pues te la puede decir la persona cuando le preguntes. Y es que, sorpresa, llegó el INEGI a preguntar. Y es que nadie te había preguntado. Y sale. Qué emoción. Creo que, o sea, efectivamente, de que la comunidad está presente en todos los estados, lo está. O sea, no hay ningún estado en la República Mexicana donde no encontrara... libre de LGBT. Pues, que no hubiera, ¿no? Entonces, desde Estado de México hasta Baja California, ¿no? Ni modo, Juan Ramón. También en Tlaxcala, problema. ¿no? Y un saludo a Tlaxcala, por supuesto. Pero quizás lo que sí, incluso aunque haya heterogeneidad, creo que también hay retos comunes. Sigue habiendo retos comunes, no importa dónde estés, ¿no? O sea, si nos movemos un poco hacia la ENADIS, la Encuesta Nacional de Discriminación, lo que vamos a ver es que el grupo más discriminado en México, lamentablemente, somos nosotros, es la comunidad, ¿no? Y lo es por encima de afrodescendientes, personas que se dedican a labores del hogar y personas con discapacidad, ¿no? Entonces seguimos siendo la comunidad más discriminada. La ENADIS lo que registra, la ENADIS se presentó este año, en verano este año, y lo que dice es que el 37.3% de los miembros de la comunidad registran haber tenido o haber sufrido un acto de discriminación. Y es terrible. Ahora, si no lo vemos por grupos y vemos la razón por la cual a los mexicanos nos discriminamos entre nosotros, la enfermedad sexual es el cuarto razón por la cual te pueden discriminar. Ajá. La primera es por apariencia, por cómo te vistes, por cómo te vistes y cómo te ves. La segunda es por cómo, ya cuestiones más fisiológicas, peso y estatura. La tercera es género, ser hombre, ser mujer. Y ya la cuarta sí es por orientación sexual, ¿no? Yo hubiera pensado que el clasismo, o sea, por lo socioeconómico, estaba mucho más arriba. Pues pero el clasismo es la primera. ¿Ah, es la primera? Es la primera. Pues como tiene que ver con la apariencia física, ¿no? Como ¿te ves cara o no te ves cara, chica? ¿No? Forma de vestir o arreglo personal. Pero eso es particularmente para población LGBT. O sea, dentro de la comunidad LGBT, cómo te vistes,
y la forma en que te arreglas es la principal razón de discriminación, 41%. Ok, ya entendí. O sea, este dato o sea, dentro de la población LGBT, estas son las razones por las que discriminan. Exactamente. Ya, capiche. Que no necesariamente, que también es la más alta, de hecho, para la población heterosexual. Sí. La segunda es peso o estatura, 37.9%, para los heterosexuales es 27%, igual es elevada. La tercera es por el género, ser hombre o ser mujer, 36.2%, y la preferencia sexual es la 32.1%, pero ahí claramente hay una diferencia muy grande con los heterosexuales que no sufren este tipo de discriminación, ¿no? Claro, y ahí me llama mucho la atención esto porque pues nos dice que en realidad, o sea, sí, también más allá de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de género, pues nos siguen discriminando por otras cosas. Y aquí siempre tratamos, obviamente, de hablar de esta interseccionalidad y la importancia de el respeto de a las personas sin importar ninguna de sus condiciones, pero que también, pues esto nos muestra que, pues sí, yo puedo ser... Si quizás soy un hombre gay de piel morena, de identidad indígena y por lo tanto pues también seguramente habrá mucho mayor probabilidad de que aparezca en estas cifras de haber sufrido algún acto de discriminación, quizás no por ser gay, pero sí por ser moreno, ¿no? No, sin duda. Creo que, o sea, son claroscuros y eso nos permite la comparación de la estadística de diferentes levantamientos de las encuestas. ENADIS es una encuesta que se levanta ya de forma periódica, entonces tenemos, digamos, versiones anteriores de la ENADIS. Lo que vimos del 2017, que es la última entrega a la del 2022, es que, por ejemplo, en términos de matrimonio hay una mayor aceptación. O sea, mientras el 57% de la población apoyaba el matrimonio igualitario en el 2017, ahí ahorita están en 62.35% más o menos. O sea, 7 puntos y tantos puntos porcentuales de la población que ve con buenos ojos el matrimonio. ¿Cuánto tiempo de diferencia? Con 5 años. 5 años. Con 5 años. Entonces ya digamos, podemos decir que hay una mayoría de la población mexicana que apoya el matrimonio igualitario. De todas maneras hay pendientes, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando preguntaba la encuesta, porcentaje de la población que estaría poco o nada de acuerdo en que se eligiera para la presidencia de la República a una persona de diferentes características. El rechazo principal es extranjera, con 40.5%. Bueno, ahí hay elementos diferentes. Pero trans, 37.5%, ¿no? Que es la segunda más alta de rechazo. Y la tercera es LGB. Sí. Entonces, gay o lesbiana. Ya lo demás tiene que ver con afrodescendencia, sea adulta mayor, con discapacidad indígena o mujer. Oh, wow. ¿No? Entonces todavía, digamos, pese a que ha habido todavía mejoras, pues las encuestas demuestran que todavía tenemos prejuicios importantes, ¿no? Oye, qué pena. Oye, Sí, ya casi nos está acabando el tiempo, pero hay también hay otra cosa que sí quería comentar respecto también a las diferencias geográficas, que es esto de la Ciudad de México, ¿no? O sea, como ahorita nos decías, por ejemplo, que, o sea, Ciudad de México sigue siendo uno de los lugares donde hay donde más personas dijeron que habían experimentado una terapia de conversión, ¿no? Como lo llamamos nosotros, ECOSIG, esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Y me llamó la atención porque obviamente siempre decimos, ay, es que la Ciudad de México es un oasis de libertades. La los derechos. Se reconoció el matrimonio igualitario y el Pride es así enorme, ¿no? Pero en realidad, pues quizás no nos estamos yendo a las alcaldías, a las colonias, ¿no? A ver que la realidad no necesariamente es la misma de lo que ocurre en la colonia Roma y en la Juárez, ¿no? Entonces, ¿cómo viste esta cuestión de la ciudad? Pues en realidad no podemos hacer una postura desde el INEGI respecto a eso. Tiene que ver con una respuesta de política pública y cosas que no tenemos información, pero creo que justamente eso es lo que, o para eso sirve la ENDISEC. No, o sea, la ENDISEC es una respuesta a una demanda histórica de información para hacer política pública. Y sin datos no puedes hacer política pública. Entonces, tener la luz sobre el hecho de que... No deberías hacerlo. Bueno, idealmente la política pública se hace basada en evidencia. Entonces, digamos, tener esta claridad sobre dónde son los estados donde están ocurriendo este tipo de cuestiones. Digamos, el INEGI acompaña al ámbito legislativo, a todas las fuerzas políticas en sus diferentes iniciativas. Entonces también constantemente le damos esta información a los legisladores, tanto locales como federales, y al Ejecutivo Federal, para que puedan hacer programas y iniciativas, ¿no? Entonces, particularmente sobre el INEGI ha habido muchísima difusión. Ya corresponde a los legisladores tanto asegurarle recursos para una próxima entrega, como la forma en que nutre sus iniciativas, ¿no? Pero digamos, la información se les acercó para que puedan tomar la decisión que consideren más pertinente. Claro.
Sí, o sea, yo creo que, o sea, y nada más retomo un poco lo que dices, sí vale la pena reflexionar un poco en torno, no como INEGI, sino como nosotros de este lado, porque sí es un dato que a mí me hace ruido el que haya que haya un menor nivel de autoidentificación, o sea, eso, o sea, comparado con la nacional, según entendí, Sí. Que además es donde más, o haya un alto reporte de mal llamadas terapias de conversión, porque sí es una llamada de atención a decir, güey, ¿qué onda con nuestras esferas? ¿No? Uh-huh. ¿Y qué onda con nuestras discusiones? ¿Y en dónde las estamos teniendo? ¿Y cómo está permeando? Gracias Darwin y gracias a los activistas y las ideas activistas de esta ciudad, que por lo menos ya aquí en la ciudad es ley el prevenir o el prohibir las ecosig. Pero creo que nos da mucha luz de qué pedo, ¿no? O sea, salgámonos de nuestra burbujita de pronto. Yo un último dato, ya nos vamos a conclusiones si quieres. Esto que estabas diciendo, por ejemplo, de personas en posiciones de liderazgo, por ejemplo, dentro de empresas, cuando yo desde la consultoría que tenemos levantamos encuestas de laborales, y perdón, no es cierto, ¿no? Y ahorita que dijiste de mayor resistencia a la presidencia de la República, que era extranjeras y luego personas de la diversidad sexual, ¿no? Es muy curioso porque hacemos la misma pregunta. ¿Tendrías un inconveniente o no? ¿O te sentirías cómodo o cómoda teniendo una jefa o jefa LGBT? Y en todas las empresas sale alto esta pregunta. O sea, el no sentirme cómoda. No se sentían cómodos. No se sentían. En la mayoría, no la mayoría, pero hay un porcentaje alto de el no y no sé. Es muy alto en comparación con otras poblaciones. Y obviamente donde prevalece es con mujeres y LGBT. Entonces esto, y por supuesto la falta de representación de liderazgos dentro de las empresas. Entonces estos números también hacen mucho sentido con nuestros mini estudios y mini sinegis dentro de las empresas. Y que se ven reflejados, amigo. Todos los CEOs son señoros. Uh-huh. O sea, Claro. sigue siendo el reflejo de la sociedad. ¿Pero qué? Si aquí nada pasa. Aquí todo es fiesta, te dicen los señoros vatos Ay, en esta blancos empresa y súper heteros. inclusives, claro. Sí, yay. Todos sus amigos ahí. Pues, exactamente. Híjole. O sea, de eso... O sea, efectivamente, lo que vemos es una oportunidad para que tanto privados como públicos y sociales tomen las medidas pertinentes para incrementar la visibilidad o creen espacios que permitan que las personas sean quienes realmente son, Sí. y entonces podamos ver más liderazgos bisexuales, homosexuales, transexuales. Creo que corresponde a nosotros en posiciones de poder brindar también esos espacios a las personas, ayudarnos mutuamente, eso ya es un comentario muy personal, y estar abierto a las diferentes experiencias que pueden tener las personas, las diferentes preguntas. Una cosa interesante es que ahora que fue el Pride, la INDICEG es una cosa que cada vez está permeando más en el sector privado. Constantemente nos piden que hagamos presentaciones de la encuesta, tanto con bancos como con empresas multinacionales, con asociaciones. Entonces también aquí un pequeño comercial. Si nos estás escuchando o viendo y te gustaría llevar la INDICEG a tu encuesta, es algo que podemos hacer muy sencillo, muy fácil, es parte de la labor del INEGI. El INEGI no solamente genera información, también la difunde, es parte del mandato constitucional. Entonces, estamos a su disposición para poder brindarles la información, dar, digamos, una presentación, una capacitación al respecto y que puedan atender sus preguntas y seguir, digamos, llevando la información para tomar decisiones. Oye, pues yo te voy a invitar. Sí, oigan, pues vámonos a conclusiones. Sí, se nos está acabando el tiempo y la verdad es que son tantísimos datos, pero lo bueno es que están disponibles en internet. Entonces, si pudieras dar una conclusión, una invitación a los excandalibres que nos escuchan y además decirnos pues dónde pueden encontrar la encuesta y en caso de que quieran entrar en contacto contigo específicamente, cuáles son tus redes, etcétera. Claro que sí. Pues mira, toda la información está en la página del INEGI. Ahora, yo sé que la página del instituto, porque es muy rica en información, puede ser retadora, pero es un trabajo muy activo para que sea sencillo. Y el producto de esto es que generamos un tablero específicamente de la INDICEG. Si ustedes la ponen en Google, tablero INDICEG, y les voy a compartir el link para que lo puedan meter, digamos, cuando suban este episodio a Spotify o a donde sea, para que les lleve directamente a la encuesta. Los tabulados son sencillos de consultar
no tienen que bajar la base de datos, ya hicimos las gráficas para que las puedan consumir, utilizar y entender, ¿vale? Si quieren contactarnos para este o cualquier otro tipo de proyecto, tanto presentarla en DISEC como quizás hacer alguna colaboración conjunta, lo pueden hacer a david.maravilla@inegi.org.mx. A mí me toca llevar justo esta intermediación entre el instituto y los sectores, entonces con todo gusto los vamos a atender. Y en redes estoy como David Maravilla, pues en Instagram y también en X o Twitter, ya no sé cómo se llama, pero si me quieren dar follow. Cada vez hago más cosas del INEGI, entonces... Adelante, quizás. Y no lo confundan con su hermano gemelo, que pasa muy seguido y los dos son personas brillantes, así que también saluditos a Ramiro Maravilla si nos escucha por ahí. Saludos. Saludos. Pero pues ya, digo, estar atentos quizás, o quizás me iría diciendo que el INEGI es una herramienta para todos. Y sé que crecimos escuchando al INEGI y que la cultura estadística en el país es complicada y que no siempre nos gusta toda la estadística y la geografía, pero el instituto está ahí para que los usuarios lo utilicen. Tenemos información no solamente de la INDISEC, de la discriminación, también tenemos temas de salud, de seguridad pública, todo tipo de economía, y la parte geográfica que todo el mundo olvida constantemente es súper interesante. Entonces también si quieren un mapa del país, pues ahí está, ¿va? Entonces cualquier cosa que necesiten, ya saben. Gracias. Muchas gracias. Pues ahí tienes para hacer tu tarea, Margarita. Yo creo que esa parte me parece bien importante, como toca reconciliarnos un poquito, ¿no? Con esto de los datos, con esto de la estadística, pero con estos análisis también. O sea, creo que sí es bien importante que acompañemos. O sea, qué chingón esto que dices de yo voy, les llevo, les explico, ya le digerimos su tablita. Mire, creo que eso es bien importante porque pienso en cuántas personas de pronto se agarran de ciertos datos para como tergiversar, ¿no? Y entonces, ¿ven cómo ser LGBT te hace enfermo mental? No, espérate. Tenemos una sociedad que nos lastima la salud mental, la salud sexual, la salud en general, ¿no? O sea, como creo que es bien importante acompañar esta data con el cuidado de quienes estamos comprendiendo tal vez un poco los demás factores, los fenómenos que están pues llevándonos a descubrir esto, que bueno que el INEGI está develando y visibilizando, porque la invisibilidad bisexual, por ejemplo, sigue muy presente, pero qué chingón que esto ya nos está diciendo dónde estamos, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué si nos animamos unes a ser visibles y otras no tanto, etcétera? Entonces, esa es como un poco la reflexión que yo me quedo. Reconciliémonos quienes estamos haciendo educación, quienes estamos haciendo comunicaciones, quienes estamos sensibilizando a la población. Reconciliémonos con la data para darle un poquito como este marco, este poder, para que cuando salga tu tío Miguel a decir que esas son chingaderas, le digas, no, esas son un alto porcentaje de la población, tío Miguel. Entonces creo que es bien importante. Exacto, y le sacas acá el PowerPoint que David nos está obsequiando. Entonces esa sería mi reflexión y llamado a la acción, que no nada más nos quedemos en yo esto va para mí también, en lo reflexivo, en la narrativa dialógica y demás, sino que nos vayamos a dialogar con estos números y a reflexionar y preguntarnos qué pedo, qué estamos haciendo, qué nos está haciendo falta, por qué aquí sí, allá no, por qué unes sí, otros no, por qué jóvenes sí, más adultos no. Todo esto creo que hay que cuidar ese análisis para que tenga un impacto favorable y evitemos que refuerce pues discursos que más bien nos terminan lastimando. Yo quisiera amplificar un poco esta reconciliación porque también no solamente es parte de nosotros quienes a veces proveemos de información a la población, sino que también la población se involucre. Entonces, si ya vimos que está difícil levantar este tipo de encuestas, que tienen muchas particularidades, que de pronto tenemos una población que es muy heterogénea, pues ya aquí David nos dio la posibilidad de darnos cuenta de que verdaderamente es seguro para ti poder contestar este tipo de cosas. Entonces involúcrense, o sea, finalmente este tipo de ejercicios se van a estar repite y vamos a poder procesar esta información de una manera mucho más mucho más detallada si tenemos más participantes, si tenemos más información como sociedad, y entonces podemos dar mejores datos, más estadísticas, contestar preguntas mucho más profundas a lo mejor, y pues no va a ser lo mismo esto dentro de 5 años que dentro de 10 que dentro de 20, porque pues evidentemente la sociedad va evolucionando y va teniendo más información. Entonces mi call to action es involúcrense y pues ya, ¿qué onda, chiquis? Yo si quiero nada más rápido, me deja como un buen sabor de boca hacia el futuro
este primer ejercicio por muchas razones, porque como decías tú, había una deuda histórica que nos debíamos a la sociedad, a la población LGBT, pero también me deja este sabor de boca como que hace rato que hablábamos aquí de esta parte como de qué tan homogénea es la información que tenemos como población, qué tanto me sé nombrar mi experiencia, y me ilusiona saber que pudo haber sido, y espero que así lo sea, un buen ejercicio para justamente en el sentido además no solo de contar y generar data, sino educativo. Y que esto se replique hacia el futuro, ¿no? Por no solo el haber conversado con 40 y tantas mil personas, sino el difundir esta información tiene que resultar en más información, en más educación, en que la gente pueda encontrar referentes y nombres para nombrar sus propias experiencias. Igual que Alan, amplifico la parte de la reconciliación con la data y en diversos sentidos. Primero, en la parte de esto de pues encontrar ver qué estamos encontrando, usarlo, darle valor, y también un poco me parece que además esto sí lo sentí en varios termómetros, y me incluyo yo en parte en esto, que de pronto creo que un poco la resistencia que teníamos a algunos de los datos venía de que yo venía comparando con mi narrativa construida con la Endosig, y entonces de pronto dije, pues esto no es tan trágico como yo me imaginaba. Y esa reconciliación también tiene que venir desde otro lado, decir, a ver, la data ahí está y hay que usarla. Ojo, lo que se encontró es grave y es muy bueno también, ¿no? Pero no se trata, como lo hemos dicho siempre, como esta olimpiada de quién sufre más. A ver, el mercado de lágrimas. El mercado de las famoso. lágrimas, ¿no? A ver, si hoy estamos hablando de que hay un número distinto con respecto al ejercicio de 2018, que no lo podemos comparar, pero que teníamos un primer número, y hoy te dice que a lo mejor menos personas LGBT piensan en el suicidio. Bueno, pues qué buena noticia, chingado. Y sobre eso construimos, ¿no? Y la última que me voló la cabeza es esta idea de, que me encantó, David, que de cómo una gran parte de las personas encuestadas, la primera, y así lo pusiste con estas palabras, la primera persona a la que le contó, salió del closet, haya sido el INEGI. Me parece que te habla mucho del trabajo profesional, ético, de no solo de qué hay detrás antes de salir a levantar una encuesta, sino me imagino la capacitación que le dieron a las personas que estuvieron frente tocando puertas, y esto me parece que es el resultado de que hay un ejercicio de confianza que no es ya gratis. Y perdón, ¿no?, que te interrumpa, y qué se está haciendo en las familias, en los hogares. ¿Cómo es que el INEGI me genera más confianza que alguien cercano? ¿No? Es como una reflexión ahí guárdatela, tía. Guárdatela. Sí, ¿no? Y es que hay trabajo hecho detrás. Y eso, y creo que mucho lo que dijiste, David, es se llegó a un trabajo muy de tejido social, de trabajar con las asociaciones civiles, con activismos que ayudaran a decir, a ver, ¿cómo le hago? Porque no voy a llegar a preguntar qué tamal quieres, cabrón, ¿no? Me voy a meter con lo más tuyo y con lo que más te vulnera y en tu casa, ¿no? Entonces, el que la gente haya contestado, me parece que es digno de reconocerse y aplaudirse, así que a través tuyo, David, pero pues, gracias. Y lo celebramos. Qué gusto. Bueno, yo tengo un par de reflexiones. La primera tiene que ver con agradecerle a las personas que han participado o participan no solamente en la Endisec, sino en muchos otros estudios que se hacen de diferentes formas. Hoy en día me parece que muchos de ellos a través de internet, pero pues también a través de vivienda, a través de teléfono, sobre todo cuando son estudios pues obviamente que tienen un soporte institucional importante, ¿no? O sea, aquellos de CONAPRED, yo estaba involucrado en algunos del Instituto Nacional de Salud Pública, ahorita por ejemplo, se está levantando el diagnóstico situacional de personas LGBTI de la Facultad de Medicina de la UNAM, ¿no? Que por cierto, si no han participado, pueden ver el enlace en mi Twitter. Pero bueno, o sea, la cosa es que, si no ponemos nuestra información, o sea, quizás es como un poco como el voto, ¿no? O sea, quizás digas, ay, pues es que es uno y pues quién sabe si va a valer. Pues sí vale, y eso es lo que a final de cuentas informa estos resultados. Y la segunda reflexión justamente tiene que ver con los resultados y, como bien lo decían, esta cuestión de tener políticas públicas basadas en la evidencia, porque desafortunadamente estamos viviendo en un momento, no solo en México, sino en todo el mundo, donde pues
se pone en duda la evidencia científica, la evidencia en muchos aspectos. Y cuando se tiene evidencia que no conviene a quienes están de repente tomando las decisiones, pues se limita o incluso se tira, ¿no? Y, por ejemplo, a mí una de las cosas que me dolió mucho fue que se quitara la encuesta nacional de adicciones y tabaco, que era una encuesta que, por ejemplo, a mí en lo personal, por mi trabajo, pues informaba muchísimo las cosas que hacíamos, las recomendaciones de políticas. Y entonces ahora estamos como medio flotando, ¿no? Porque pues no sabemos cuánta gente sí está consumiendo, cuántos no, si subió, si bajó entre los jóvenes, etcétera. Y ahí es donde pues tenemos que defender pues no solo la INDICEC y que ojalá se siga repitiendo con cierta periodicidad, sino pues todos los ejercicios que tengan que ver con la información que nos permita eventualmente pues decir, oigan, aquí estamos. Estos son nuestros problemas, aquí hay algunas de las soluciones y vamos para allá. Entonces, pues ojalá que sabemos que la comunidad de Sex Scandaliver siempre ha sido muy luchona, muy participativa, así que éntrenle más y por favor visiten los resultados de la INDICEC. Así que muchas gracias, David, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Qué bonito. Y pues que nos vemos. Pues ya nos vamos, ¿no? A ver si nos vuelves a encontrar juntos. A ver, Ruégale a Seguro Dios. que ruégale a Dios, a Darwin, a quien le reces. Pero sí, nos vemos el próximo jueves, nos escuchamos el próximo jueves. Gracias, David. Qué bonito episodio. Vamos a seguir con esta racha porque estuvo muy bonito, estos dos últimos tan preciosos. Así que, Cuídense pues, mucho y besos en la cucaracha. Besos en la cucaracha. Bye. Besito consensuado en la cucaracha.